Y perfecto, entonces bueno, vamos con la clase de abdomen. Vamos a poner esto grande. Ahí va. Bueno, a ver, abdomen y sus variantes. ¿No? Nos vamos a encontrar con solicitudes de abdomen, obviamente, muchas, diferentes tipos, además también en dónde tenemos que focalizarnos a veces, ¿no? Porque se pide la generalidad del abdomen, pero a veces también es necesario focalizarse en resonancia, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cuál es el motivo real de la consulta? Eso siempre esa información, recuerden dónde se saca, todo lo que es la solicitud médica y al mismo tiempo también después con la anamnesis, ¿verdad? Por qué viene y demás. Así que vamos a ver todo esto en la clase de hoy. A ver que siguen aquí. Ahí va. Voy a poner más grande. Bueno, otra de las cosas que también vamos a ver es esto que están viendo acá en pantalla, ¿cierto? Cuando es resonancia magnética fetal, podemos decir. ¿Se pide resonancia a mujeres embarazadas? La respuesta es que sí. ¿Cuál, ¿Cuál va a ser un criterio como para no poder hacer una resonancia magnética? O sea, una contraindicación prácticamente exclusiva de la resonancia magnética va a ser para mujeres embarazadas que se encuentren en el primer trimestre de embarazo. Ahí de ninguna manera se hace una resonancia magnética. Se busca, o se apela, mejor dicho, hacia otra técnica. La resonancia se puede estudiar en sí mismo, en todo el feto, y además también se puede estudiar al feto en sí. O sea, se hace también resonancia de cerebro por malformaciones congénitas, como que están viendo en este caso. Esto que estaba acá era una malformación congénita y se tenía que estudiar el abdomen de este feto. Así que también vamos a estudiar esto. ¿Cuál va a ser uno de los motivos, por lo general, de solicitud de resonancia magnética para una mujer embarazada, por ejemplo? Es para estudiar la placenta. Si puede hacer un acretismo placentario, por ejemplo. Otra cosa también es placenta previa. Cosas que se pueden ver con una eco, pero a veces también nos encontramos con este tipo de solicitudes. Así que bueno, a ver, vamos a ir avanzando. Entonces, el abdomen como general, órganos blancos, vamos a llamarles en sí, el hígado como gran punto de estudio, vasos, páncreas, o sea, todo lo que serían órganos sólidos. La resonancia magnética va a tener esa prestancia un poquito mejor que la resonancia en sí. Como línea general, siempre gatillado respiratorio. Esto lo vamos a emplear siempre. Recuerden las dos variantes que pueden llegar a ver. Gatillado respiratorio es la respiración libre, dibujando la onda respiratoria, o en su efecto hacer con apneas. Ir a las secuencias modificándolas para que el paciente haga las respiraciones y detenga el movimiento respiratorio para que no nos perjudique en la imagen. Así que bueno, vamos a ir repasando esto. Planificación, ¿con qué nos podemos llegar a encontrar? O sea, no requiere, como ven, ningún tipo de angulación especial. O sea, cortes estrictos siempre por encima, obviamente, el diafragma para no cortar la cúpula aquí. Y hacia abajo también. Crestas ilíacas por debajo, más o menos ahí ya tendremos un abdomen. Podemos decir, bueno, pero falta parte acá, porque quisiéramos también estudiar parte de lo que es la pelvis cuando hacemos un abdomen, ¿no es cierto? Los paraxiales, y dependiendo de cómo viene la solicitud médica, podemos o no abarcar también parte de la pelvis. También hay una de las, como decir, una forma de abordar el estudio para que quede completo, y tengamos la posibilidad, obviamente, tanto ya sea con tiempo y con los mecanismos que tenemos para trabajar, o los medios que tenemos para trabajar, es tratar de hacer eh, el abdomen por un lado y la pelvis por el otro, porque queda, como decir, un poquito más, prolijo, podemos decirlo. A veces se nos puede duplicar el tiempo. La indicación médica a lo mejor no la tengamos para estudiar una pelvis, pero sí, por ejemplo, si tenemos que hacer una uroresonancia, tenemos que sí o sí abarcar vejiga. Por ejemplo, también tenemos que abarcar el hígado, ¿cierto? Porque estamos haciendo el abdomen. Por más que nos estemos focalizando en los riñones, en las vías urinarias, tenemos que mostrarlo todo en una imagen. Entonces son cuestiones para ahí técnicas que van de la mano como para poder que nuestro estudio tenga la mejor calidad posible. Entonces planos, como decíamos, ¿no? Estrictos, sin ningún tipo de angulación, eh, para lo que es un abdomen simple, ¿verdad? Protocolo, acá lo tienen, las baterías de los axiales. En general va a ser el corte a predominio, por lo que es los planos axiales. Y después, en el caso que llegue a venir
con indicación de gadolinio. Axiales también dinámicos en 4 fases y también después un axial, lo que es también saturado, pero ya en un tiempo tardío. Tiempo tardío, ¿a qué hablamos cuando hablamos de tiempos tardíos? Una vez realizada la inyección, aproximadamente 10 minutos después de la inyección, unos 15 minutos después de la inyección, también se tienen que hacer este axial, mejor dicho, en tiempo tardío para ver cómo es el equilibrio del ganglio en el cuerpo. Ni hablar si llega a haber algún tipo de patología en el video, que bueno, ya vamos a ir a mirar. Así que seguimos pasando. En este caso, por ejemplo, del Profe, abdomen, sí, te escucho. perdón, in-out phase, ¿qué sería eso? Son los axiales que son en fase y en fuera de fase. Estos axiales tienen una característica particular. Nos tenemos que remontar cuando hablábamos de secuencias. La diferencia clásica que tienen estas dos, el in phase y el out phase, es que es una secuencia eco de gradiente que tiene dos tiempos de eco. Un tiempo de eco corto, en lo cual deja bien todos los fotones en fase, y después un pequeño corrimiento de ese tiempo de eco, aproximadamente 4 o 6 milisegundos, en donde ya los hidrógenos de la grasa liberaron su energía, entonces ya están fuera de fase, no aparecen en la imagen. Entonces la idea es contrastar unos con el otro. Por ejemplo, para patologías como esteatosis hepática, in-phase, out-phase, da esta, ¿cómo decir?, aproxima al médico al diagnóstico. ¿Por qué? Porque la esteatosis hepática son acúmulos, o sea, de grasa en la estructura o la arquitectura del hígado. ¿Qué pasa? A simple vista, nosotros cuando estaríamos viendo un hígado graso, en la secuencia T1, por ejemplo, o en un T2, no los vemos, o sea, no se puede ver. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos con el in-phase y el out-phase, uno no te lo muestra, pero la otra sí, te va a hacer un vacío de señal. ¿Por qué? Porque la grasa, cuando ya pasó un determinado tiempo, perdió su señal. Entonces, en el hígado verías partes de señales ausentes. Entonces, lo que te hace es eso, es mostrarte diferencias que hay del comportamiento de la señal de la grasa para esteatosis hepática. Otra Ah, también ok. secuencia, también se utiliza para otra cosa también, que es los nódulos, vamos a decirle así, nódulos de las glándulas suprarrenales. Esa también se utiliza, pero cambia en este caso el plano. Eh, para un hígado graso, por ejemplo, con axiales, como veíamos acá, van bien, o sea, esa es la forma en la cual se estudia, pero para estudiar las suprarrenales, el plano de elección es el coronal. Entonces también se utilizan coronales in face of face para ver cómo se comportan si hay nódulos que tienen también contenido graso en las glándulas suprarrenales. Entonces eso hace como si fuese una especie de, vamos a decir, diagnóstico diferencial entre lo que es un nódulo o lo que es un feocronomocitoma. Ya le ponen nombre inclusive y toda una patología, ¿no? Esa es Y otra profe, utilidad. perdón, Sí, diga. para cerrar el tema, digamos, ¿no? Ujú. Esto lo hacemos, a estas secuencias las hacemos si en el historial o en el, digamos, en el pedido del médico dice sospecha de hígado Exactamente. graso y demás. Si no, no se hace. Exactamente. No, no, no. Lo vas a hacer como abdomen, como un protocolo de abdomen. Esta secuencia no te puede faltar. Pero Ah, ¿qué ok. pasa? Por ejemplo, si te viene un paciente que tiene un abdomen, ¿verdad? Tengo la solicitud del abdomen y te pone ya el médico que hay algo en las suprarrenales, nódulo suprarrenal, por ejemplo, pero con sospecha de tal cosa en las glándulas suprarrenales, al protocolo este que estás viendo acá, tendrías que agregarle coronal in face of face para poder ver bien la glándula. ¿Eh? Eso Ok. son datos que se van recabando y bueno, te puede hacer que se modifique un poco el protocolo, pero no olvidarse de eso. Si quieres estudiar las glándulas suprarrenales, el plano coronal in face of face no puede faltar en ese estudio. ¿Eh? Así que Genial. bueno, pasamos por acá, veníamos acá parte de programación y ahí, habíamos quedado acá. Bueno, a ver, lo primero que estamos viendo en este caso es una paciente, podemos decir, bastante obesa, ¿no es cierto? Vemos mucha grasa. Y además también vemos que hay algo raro acá. Yo puedo decir ya que este paciente tiene operado acá todo lo que es la vía biliar. Yo ya lo sé porque lo hice yo el estudio, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Y la diferencia que hay, o lo que te podría llegar a mostrar la imagen, es que este colédoco se encuentra sinuoso, se encuentra agrandado también. El colédoco ya lo vamos a ver normal. Esa penita es ¿cómo decir? Un trazo, un conducto muy, muy finito, pequeño. En cambio, en este caso no.
vemos un coledoco ya bastante grueso, como decirlo, aumentado de tamaño, vemos bien la desembocadura, pero también podemos hacer referencia a que este abdomen puede venir también por un control de vías biliares. Entonces, sí o sí, también ese abdomen va a requerir cortes para estudiar justamente la vía biliar, o sea, lo que es una colangioresonancia magnética, cervicoledo, aumentado de tamaño, ya lo vemos acá, en este caso ya lo sabemos, entonces ahí sí, ese abdomen se le adicionarían también secuencias para poder estudiar el coledo, ya sea por control o inclusive hasta alguna normalidad que podemos encontrar nosotros ahí trabajando en la consola. Después, como también como línea general para empezar un estudio de abdomen, siempre, miren, sagital y coronal. Estos dos planos ayudan muchísimo ya para lo que es la programación, poder ir viéndolo a medida que van saliendo las baterías de los axiales. Entonces ya estamos teniendo una visión de qué es lo que le está pasando a ese paciente. Y si después nos encontramos con casos como estos, por ejemplo, cuando hay una cirugía ya previa y demás, ya sabemos que ese protocolo va a venir con una diferencia. Y la diferencia va a ser que tenemos que estudiar también vías biliares. Esto ya es lo que hemos visto, ojo también la pregunta que estaba de la compañera, que decía cuando es un in-face, out-face, acá tenemos un caso que no es lo mismo, pero ¿a qué podría decirse que apunta? Fíjate, los dos son T2, ambos son T2. Pero ¿qué pasa? Este T2 está más brillante que este otro, ¿cierto? Este otro está como más, ¿cómo decir? Es un T2 más pesado, se le llama, donde vemos más líquido. En la secuencia in face of phase pasa exactamente lo mismo. Hacemos que se contraste una cosa sobre la otra como para poder tener información extra, siempre utilizando la misma secuencia. En el caso del in face of phase siempre va a ser T1. En este caso estamos viendo un T2, pero la diferencia que hay entre el contraste de la imagen es producto del tiempo de eco. El tiempo de eco es un poco más corto que en otro, y aquí es un poco más largo. ¿Por qué? Porque ya sus hidrógenos se liberaron gran parte de su señal, entonces la señal disminuye de la grasa, ¿sabes? Y te aumenta la señal de los líquidos, como ves acá. ¿No? Como seguimos, in face of face, acá llegamos, tenemos esa misma clase de ahí. ¿Cómo lo ves? En fase, no ves irregularidades en los contornos en absoluto. Ves, por ejemplo, acá suprarrenales, como veíamos en este caso, y cuando vas al fuera de fase, ya te encontrás con que tiene estos contornos, ¿cierto? Como que empieza a haber una disminución de la señal, ¿verdad? Bueno, entonces en el caso, si llega a haber grasa infiltrada en este hígado, ahí la veríamos. En este caso no la veríamos, pero aquí sí, en el que es el fase, no la veremos aquí, en el fuera de fase, ya cuando pierden la señal. Eso sí que no se puede determinar de dónde proviene esa señal, ¿verdad? In phase, out phase, diagnosticar esteatosis hepática. Gadolinio, tiempos de gadolinio. A ver, tenemos que hablar de esto también. Recuerden siempre cuando vamos a hacer una inyección de gadolinio, la primera cuestión es la vía que quede siempre permeable y obviamente que quede abierta, ¿sí? No vamos a retirar la vía. Menos todavía si vamos a necesitar hacer un dinámico. Las secuencias dinámicas, obviamente tenemos que tener bastante prestancia para lo que es el tiempo y obtener bien justamente cada uno de los tiempos circulatorios. Lo primero, un axial de uno que está saturado, que este no tiene contraste, como ves, no tiene absolutamente nada de contraste. En cambio, este otro ya empieza a ver a dónde hay contraste acá. Tenés contraste acá, todo lo que es la aorta, tenés parte acá de la esplénica, ahí, fíjate el vaso, como empieza a cambiar también la intensidad de señal, ni hablar de lo que empieza a hacer también la corteza renal, también se empieza a aprender. Entonces, ahí tenemos los diferentes tiempos. Axial, entonces, sin gadolinio, tiempo arterial, venoso y equilibrio. Este equilibrio podemos decir también que son aproximadamente entre 2 y 3 minutos ya después de la inyección. Después podemos hacer el tardío, que este caso lo amerita porque mira acá el hígado, mira esto que ves acá. El paciente viene a consultar por esto, viene a hacerse la resonancia. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Seguramente este paciente fue a hacerse un control médico. En ese control médico, la ecografía detecta una imagen
en el hígado. Entonces, ¿qué es lo que se dice? ¿Cuál sería el algoritmo diagnóstico? Tenemos una imagen acá, hay que ver qué es esa imagen, ¿cierto? O sea, cómo se comporta después. Entonces, el gadolínio en este caso es el que va a ayudar justamente a esto, a ver cómo se comporta esta lesión en el tiempo, cómo capta contraste y demás. Lo mismo que fuimos estudiando con hipófisis, con mama y demás, también aplica para el hígado. Tiempo entonces arterial, aproximadamente 20 a 25 segundos después de la inyección de gadolinio. Entonces, ¿cómo lo harían a esto? Va al paciente, le colocan la vía, van a tener que utilizar un prolongador seguramente, esos prolongadores que en los cuales lo tienen que purgar con contraste, ¿no es cierto? O sea, purgarlo me refiero a cuando ustedes lo ponen, se lo conectan hacia la aguja y sacan todo ese aire que está adentro, pues no vamos a querer meterle todo ese aire al paciente, ¿no es cierto? Se purga, se conecta todo, se hace el primer disparo. Vamos a decir, en tiempo de adquisición, esto nos va a costar más o menos 18 segundos, a lo sumo, 20, 22 como mucho, nos va a costar esto, para obtener un volumen del abdomen. Entonces, hacen la inyección, cuentan el tiempo y disparan la secuencia para obtener justamente esto, un tiempo arterial, bien arterial. Lo único que vamos a querer encontrar va a ser todo ese recorrido de las arterias. A ver, acá tengo una pregunta. Profe, en fase y fuera de fase podría decirse que permite delimitar estructuras. Más que delimitarlas, no. Lo que vas a hacer es encontrar si hay diferencias de señal en los tejidos que estás estudiando. Cuando vos tenés, por ejemplo, hablábamos del caso anterior de estetosis hepática, tenemos un hígado normal que vos no vas a ver la grasa en ese hígado, pero ¿qué pasa? A medida que esa secuencia se modifica y se cambia el tiempo de eco, los protones están ya fuera de fase, los del hidrógeno que componen la grasa ya soltaron su señal, entonces vas a encontrar una diferencia de señal de uno y del otro. Voy a ver si encuentro una imagen de esteatosis, así la podemos comparar y poder ver. Me voy a fijar de esa patología. Pero más que delimitar, lo que vas a hacer es estudiar, o mejor dicho, o mostrar las diferencias de relajación que hay en los protones estando en fase y después desfasados. O sea, qué estructuras hay dentro, ya sea del hígado, ya sea de un nódulo, ya sea de algo, qué tipo de estructuras son, además de lo que es la arquitectura propia del órgano, si hay, por ejemplo, infiltraciones grasas dentro de esa estructura. Por ejemplo, cambia la señal producto de las diferencias que hay del tiempo de eco, más que delimitar. Bien, pasamos entonces por acá. Ay, perdón, estoy medio así atacado otra vez. Bien, esta ya que estamos viendo, tenemos también arterias, fíjate, todo arteria, tenemos parte de arteria, tenemos corteza. Y además también empezamos a ver como que lo que sería una circulación ya hepática, ¿cierto? Empezamos a ver ya, ¿no?, que hay gadolinio en ese hígado. Luego de 2 minutos entonces de la inyección se aprecia contraste en casi todos los órganos, circulación arterial y venosa. Fíjate la imagen. Empieza a ser como más irregular, acorde a lo que veíamos antes, ¿cierto? Acá está vacía. Por más que haya contraste arterial, todavía no llegó porque no tenemos circulación hepática, ¿cierto? Pero está vacío. Pero acá como que se empieza a llenar. Ahí, ahí, ahí también. Empieza a depositarse contraste. Y a la medida que el tiempo sigue pasando, fíjate cómo empieza a tomar contraste cada vez más. ¿Sí? Eso es lo que se intenta buscar con este tipo de técnica, cuando son estudios dinámicos. Establecer cómo se comporta una lesión en el tiempo producto de la captación de gadolinium. Esa captación en este caso tiene una forma, fíjate que empieza de afuera hacia adentro, empieza a captar el contraste. Entonces, esta patología en sí mismo ya tiene un comportamiento, ya se sabe, digamos, qué es y de lo que es, de qué se trata, mejor dicho, que es un hemangioma hepático. Por la forma en la cual el contraste empieza a captar, llega un momento que esto se borra directamente, toma todo contraste y prácticamente se homogeniza con el tejido, y desaparece. Por eso sí o sí en este caso necesitaríamos un tardío, una secuencia ya más o menos después de los 5 mínimo. Vamos a ir a los 10 minutos.
necesitamos ese tardío bien largo para ver cómo se sigue comportando esta lesión. Entonces eso le da ya al médico los criterios de cómo se comporta la lesión, entonces ya le pone nombre y apellido. O sea, esa imagen X que se encontró en una ecografía, en la cual mucho más que describirla, dónde está, cuánto mide y nada más, no se puede hacer, va al servicio de resonancia y ya con resonancia se lleva el diagnóstico solamente con lo que es un estudio de abdomen con contraste, producto de cómo se comporta esta lesión en el tiempo, de la forma en la que se comporta. Cuando, por ejemplo, hay, esto es algo raro que lleguen a encontrarse, pero obviamente se lo pueden llegar a encontrar porque en la práctica pasa, pero es muy difícil encontrarse tumores propios del hígado. O sea, por lo general lo que van a encontrar son o metástasis prácticamente, o sea, metástasis a distancia, pero un hepatocarcinoma es prácticamente, no decir, no es que es imposible, ¿no? Pero eh, es algo bastante raro poder llegar a encontrarse con un hepatocarcinoma. Y de todas formas, no, el contraste no es de esta manera. El contraste, o mejor dicho, toma contraste la lesión como si en formas afacetadas. Lo hace en una forma particular el hepatocarcinoma. Y si está eso presente, ni hablar, el paciente ya está, como decir, con sus días contados, lamentablemente, porque no tiene prácticamente forma de revertirse esa enfermedad. Entonces, la importancia de lo que es no solamente los tiempos de adquisición, sino además también respetar lo que es el equilibrio después del gadolinium, pasarte el tiempo y hacer las secuencias para ver cómo la lesión se comporta en el tiempo. Entonces, imagen continúa captando contraste, forma de lesión capta contraste, el médico puede realizar el diagnóstico certero, sin la necesidad, obviamente, de hacer una punción biopsia. Acá tenemos un caso también de lo que son las secuencias in-face out-face, pero para lo que es nódulo, ¿sí? De lo que es la suprarrenal. Fíjate cómo, por ejemplo, se comporta este nódulo acá, ves que tiene el centro. En este caso, inicialmente no verías absolutamente nada, no podrías distinguirlo en lo que es en el fase, pero en el fuera de fase ya sí. ¿Por qué? Porque tiene contenido, entonces tendrías un vacío de la señal. Eh, entonces, diagnósticos presuntivos, adenoma suprarrenal, feocromocitoma o cualquier imagen sospechosa que involucre las glándulas, sí o sí, coronal in face of face. No puede faltar a ese abdomen. Es el desplazamiento químico, esto que hablábamos de los poquitos milisegundos suficientes como para que algunas estructuras presentes dentro de eso que estamos estudiando pierdan la señal, entonces hay una caracterización de qué es lo que está pasando ahí, en esa señal y por qué se utiliza, ¿no es cierto? Acá vemos, por ejemplo, algo bastante, como decir, burdo, vemos una especie de bulto, una cosa así, ¿no es cierto? A ver qué dice acá. Mientras esperamos 5 minutos para hacer la cuarta adquisición, podemos ir haciendo otras cosas, podés ir pasando al otro paciente, haciéndole la anamnesis y demás, pero más que otra cosa, digamos, con respecto al equipo, no vas a poder hacer. Tenés que esperar el tiempo. Por más que estés demorada, no importa, tenés que hacer esa adquisición. Pero sí lo que puedes hacer es eso, ya pasar al otro paciente y lo tenés ahí cerquita, porque después de eso ya se va el paciente. Entonces tenés ya todo Profe, listo para que pase el perdón, otro. Sí, sí, me claro. puedo explicar? Sí, Porque viste que tenemos que hacer varias adquisiciones, ¿no? Digamos, el in-out phase sería la última que haríamos, o no. ponerle, A a ver, eso me dale. refiero. Mientras esperamos los 5 minutos hasta hacer la cuarta adquisición, podemos hacerle, no sé, alguna otra adquisición que tenemos que hacerle ya con el gadolinio, o Entiendo. sí o sí tenemos que esperar. A ver, me parece que hay una confusión, porque siempre estamos hablando de secuencias con gadolinio, ¿cierto? O sea, cuando ya inyectamos, no vamos a hacer ninguna otra secuencia más que no involucre el estudio de gadolinio. Ya está. Eso primero. Después, vamos a pensar, por ejemplo, de que tenemos no un caso como veíamos anteriormente, pero sí, por ejemplo, te piden una angio, te solicitan una angio, ¿cierto? También. Una angio de arterias renales, por ejemplo. Entonces, lo que puedes hacer es
sacar esa angio arterial renal en sangre blanca, sin la necesidad de hacer gadolinio, ¿m? Y después hacer ese tardío que estás haciendo, o sea, mientras estás esperando ese tiempo. Pero siempre, Daniela, recordá que las secuencias, o sea, el gadolinio es lo último que vas a hacer en resonancia. Vas a hacer todo el protocolo, ta, 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 vas a llegar hasta la parte donde tenés que inyectar y ya después no vas a hacer más nada respecto a eso, sino vas a insistir sobre lo mismo, o sea, secuencias T1 Sí. saturadas para estudiar regiones, ¿eh? ¿Me decías algo ahí que no escuché? No, sí, sí, te decía que sí, que entonces eso, digamos, si yo tuviera que hacer un estudio, hago obviamente todas las adquisiciones que son sin gadolinio, luego las que son con gadolinio y por Ajá. último la in and out phase, No, 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 porque esa ya estaba, ya la hiciste. Déjame que te muestre, mirar el protocolo otra vez, espera, te lo voy a hay sacar. sin contraste la in and out phase. Claro, sin contraste, exactamente. Porque No, perdón, no quería decir eso, quería decir la de las cuatro adquisiciones, las cuatro fases, las el cuatro dinámico, fases del dinámico, claro, eso ya te va a quedar a lo último. La primera, mira, vamos a repasar. La primera que vas a hacer va a ser un axial del abdomen sin gadolinio, ¿verdad? O sea, vas a claro, hacer toda esa región. Después vas a hacer la siguiente, el tiempo arterial. Más o menos, ¿qué tiempo te vas a necesitar para eso? Unos 20 a 25 segundos después que inyectaste. O sea, vos inyectaste, empezás a contar. Uno, cuando llegas a 20, 25, disparas la secuencia y empiezas a adquirir para sí, que te salga esto. Después, más o menos a los 2 minutos, le haces esta otra que está acá, que ya es lo que te viene, sangre arterial y y, venosa. ¿Ve? ujú, Después vas a hacer otra más a los 5 minutos, que esto se le denomina como el equilibrio, podríamos decirle, o le podemos llamar. Cuando ya pasó 5 minutos, el contraste ya empieza, está como decir, eh, se como que se distribuye de lava. forma, claro, más que lavarse todavía, sí, ni hablar que sí, porque los riñones están ya empezando a trabajar, ¿no es cierto? Pero es mucha la concentración todavía en ese poco tiempo. Entonces, el contraste ya está, como decir, una forma homogénea distribuido en todo el cuerpo, más o menos ese tiempo. Pero ¿qué Claro, pasa? Cuando vos tenés esto, por ejemplo, en particular, que vos querés mostrar una lesión y cómo se comporta esta lesión, para hacer un tardío después tenés que esperar más o menos unos 5 minutos más después de este 5, ¿cierto? O sea, unos 10 minutos después de la inyección de gadolinio, para hacer ya tiempos tardíos, ver cómo se toma esa lesión, por ejemplo, cómo el contraste la ocupa y al mismo tiempo se homogeneiza toda esa señal. ¿No? ¿Está bien ahí, más o menos, claro? sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Acordate siempre todo lo otro, los face of fe y todo esto que vimos viendo, siempre ya lo hiciste, digamos, ya quedó hecha. Entonces, como tengamos aquí mm, algún tipo de sospecha o algo que nos refiere a la glándula suprarrenal, coronal entonces, in face of face, para estudiar esa glándula. Caracterizar la lesión y mostrarla también en otro plano para medirla, porque también hay veces que es necesario medir lo que estamos estudiando. A ver, entonces lo otro, por otra parte, tenemos, eh, ¿qué es lo que estamos viendo acá? También abdomen secuencias en T2 y quistecitos simples. Acá, hallazgos, que vamos a decir, más que clásicos. O sea, la mayoría tenemos algún quistecito de esto dando vuelta. Ya cuando vemos esto, ya ahí ya no es tan normal que digamos. Ya es por decir, es un quiste complicado, ¿no es cierto? Porque está distinguiendo todo lo que es el riñón. Ahora la pregunta es, ¿vas a hacer algo respecto, digamos, a este hallazgo que te encontraste en resonancia? Si tiene, por ejemplo, un quiste renal, lo mejor que puedes hacer es tratar de identificar si hay contenido o no proteico dentro de ese quiste. Y la secuencia que te lo va a dar va a ser el axial saturado. Entonces, si estás haciendo un protocolo de abdomen sin contraste, tenés que hacer también un axial, ¿sí? T1 con saturación de la grasa para mostrar cómo se va a comportar este líquido y si llega de proteína dentro de este, deberíamos decir, acúmulo de líquido. Para estos casos no, eso pasa así directamente, no tenés que hacer absolutamente nada porque son hallazgos clásicos que hay en estudios, digamos, del abdomen, no vas a hacer nada. Pero hay que con estos casos, cuando ves ya un quiste donde se pierde, se deforma lo que es el órgano en sí mismo, del tamaño que tiene,
si lo que puedes hacer es tratar de ver si hay contenido o no dentro. Entonces adicionar un axial saturado para que te muestre si en definitiva lo tiene. Después una de las patologías, esto es todo patología, que son, a ver cómo decirle, mm, pasan desapercibidas, o sea, son patologías, en este caso una poliquistosis renal, te podés enterar que la tenés haciéndote el estudio con una resonancia magnética, por ejemplo, en este caso, o que tenés riñones así, todos llenos de quistes, ¿sí? Pero la función renal está bien, no tenés ningún problema con lo que es la creatinina y demás, o sea, el clínico de creatinina está bien, o sea, la función renal no tenés ninguna sospecha de que ande algo mal. Entonces, son hallazgos también. Lo mejor que puedes hacer en este caso, si está hacer un auro, va a venirle bien a este paciente. Porque fíjate la cosa que te decía anteriormente, mira, quistes, ¿cierto? Mira, cambia la señal. Es que no se comportan todos igual, o decir, pero si tienen agua, no. ¿Por qué? Porque hay algunos quistes que se complican, sangran y se infectan. Entonces ahí viene la diferencia que hay entre pasar desapercibido con un T2 solamente y cuando hace ya un T1 saturado, si hay contenido hemático o no dentro de ese quiste. ¿Por qué? Porque se puede infectar. Y además también fíjate cómo un grado niño está recogiéndose ya por los cálices, en este caso. Ahí y acá. Poliquistosis renal y a veces también viene asociada con lo que es una poliquistosis hepática. O sea, presenta los dos órganos están todos llenos así de quistes. Por un lado y por el otro. También, hallazgos. No necesariamente este paciente tiene alguna manifestación clínica con respecto a lo que le está pasando. Puede ser un hallazgo sin ningún, como decir, signo o síntoma de que realmente tiene algo. A este paciente, si se le hizo ganglionio, se hizo contraste, tenemos un grave problema. Mira este estómago todo lleno de líquido acá. Esto no, para un contraste puede ser un problemón que esté así de lleno el estómago, ¿verdad? Así que bueno, entonces con contenido que se puede infectar, perfecto. Después algunos, claro, como decir, hallazgos también, que te encontrás un riñón ahí abajo, así, que se cayó, una tosis renal, pum, lo tenés en el piso pélvico a los riñones, en este caso ahí, también otro caso ahí. Después, ¿qué más? Ya pasamos a la colangio. A ver, lo primero que podemos decir de una colangioresonancia magnética es que si te solicitan una, quiere decir de que ese paciente puede tener riesgo de vida, o sea, que se considera una urgencia médica. ¿Mm? Vamos a poner un ejemplo claro. Estás de guardia pasiva, entonces estás en tu casa en el domingo mirando la tele y de repente te suena el telefonito que tenés que ir al centro. ¿Por qué? Porque te cae una colangioresonancia magnética. ¿Está bien hecho? Sí, 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 porque ese paciente tiene riesgo de vida. Tenés que ir sí o sí y está bien indicado. Eh, Eso es lo primero, entender de que es una urgencia. Después, ¿para qué lo vamos a utilizar? O sea, ¿para qué se estudia las vías biliares? En general, lo que son todo lo que se engloba dentro de la palabrita esta, o las palabritas estas de un síndrome colodociano. De alguna forma, las vías biliares se obturan, se tapan y se empieza a acumular bilis dentro de las vías. Entonces el paciente va a tener esa, ¿cómo decir? Esa tríada tan característica de que les pasa a los pacientes que tienen algún tipo, digamos, de obstrucción en las vías biliares, es que cuando vos los ves están todos amarillos, tienen los ojos amarillos, la piel amarilla, le pica todo el cuerpo, tienen fiebre también. Esa es la otra, ¿por qué? Porque también la bilis se infecta, entonces hay que sí o sí tratar de sacarla. Ahora, los motivos que puede llegar a generarse esto pueden ser de varias formas. Lo clásico, lo común que pasa es que algún calculito que se generan, digamos, ahí en la vesícula biliar, de alguna forma sale por el cístico, que es el conducto que va a juntarse con esto, ya lo vamos a ver bien en la parte de anatomía, y obtura esa parte, o sea, obtura uno de los conductos. Y al taparse uno de esos conductos, genera también lo que se llama ese dolor punzante, todo lo que es en el flanco derecho. El paciente refiere ese dolor, viste, que no sabe cómo ponerse y demás, porque pues, está pasando un cólico biliar, está teniendo una obstrucción de lo que es la vía biliar en sí.
Después, ¿cómo se soluciona esto? Diríamos, la única forma es, o lo mejor para poder desofrar esto, justamente es con una colangioplastía retrógrada. O sea, metemos un endoscopio, llegamos a ese lugar, tac, y se extrae ese cálculo que está tapando la vía biliar. La resonancia magnética tiene una característica que, bueno, justamente es como la forma que tienen a diferenciar tejidos y demás, o mejor dicho, sustancias y demás, hace de que sea muy difícil que se puedan perder o sea, que no se puedan ver los cálculos. Hay cálculos que se producen prácticamente por acúmulos de colesteroles y sales, oxalatos que se pegan. Entonces, cuando uno lo quiere ver, por ejemplo, en ecografía, prácticamente no dan ni sombra acústica, o sea, no se muestra el cálculo, es muy difícil de verlo. En cambio, en resonancia no. En resonancia tenemos una capacidad de poder mostrarlo, además de todo, cualquier forma, de cualquier plano, es muy, muy buchona también para mostrar esta patología. Por eso, si tenés una indicación, urgente al centro porque estás frente ante una urgencia, ¿no es cierto? Si el paciente te viene con esa tríada, la tríada de Charcot se llamaba, cuando está amarillo, fiebre y dolor, tiene una obstrucción de los conductos hepáticos, bueno, de la vía biliar en sí misma, ¿no? Así que vamos a pasar, protocolo. Protocolo es exactamente igual al abdomen. En este caso no se demuestra que haya contraste, pero también se puede pedir con contraste. ¿Es necesario o no necesario? Es como que sobraría que esté el contraste presente, porque como no vas a querer ver lo que es una captación en sí, a menos de que la obstrucción de la vía biliar sea secundaria, o sea, quiere decir que haya algún tumor, por ejemplo, en el páncreas, que obtura o está presionando la vía biliar. Entonces ahí sí. Por ejemplo, cuando son de la cabeza del páncreas, fíjate esta parte acá, esto sería el duodeno. La segunda porción del duodeno es donde se desemboca todo el colédoco, o sea, la carúncula en la mayor, creo que era. La- entonces, el páncreas, si llega a haber un tumor ahí, lo que haría es comprimir eso, entonces sería secundario a lo que estamos hablando, y ahí sí el gadolínio aportaría algo más. Pero el gadolínio en sí, para colangios, estaría sobrando. ¿Qué más? Entonces, protocolo, como ves acá, exactamente el mismo, misma forma, estudios con gatillados y demás, pero la diferencia va a ser que vas a hacer radiante 2 y volumétrico T2 para el estudio de las vías biliares. Y fíjate la orientación de los cortes, mira. ¿Ves cómo se orientan? Van a seguir esta orientación. Pero bueno, a ver, voy a desconectar ahora porque queda solamente un minuto. Seguimos después con la clase, así que más o menos unos 5, 10 minutitos y continuamos, ¿eh? Así que desconecto por aquí.